Bien, mis hermanos, pues voy a darle los teléfonos aquí en cabina para que usted nos pueda llamar. Son el 8377-9573 y el 8379-8839. Ya está aquí con nosotros nuestra hermana Rosario Jalomo de Ramos, ahí en los teléfonos para que usted pueda llamarnos a estos y presente su petición o su gratitud. Verdaderamente, cada llamada para nosotros es una bendición. Muy bien, mis hermanos, pues ustedes saben que este es un programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Iglesia que está ubicada en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada. Pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza. Pero estamos específicamente por Avenida Ruiz Cortines. Es esa avenida grande que cruza prácticamente no solamente toda la ciudad, sino varios municipios. Y estamos en esa avenida, es entre Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Así que allí con letras doradas dice Iglesia El Camino de la Fe. El día de mañana la Iglesia El Camino de la Fe tiene dos reuniones. Una es a las 11 de la mañana y la segunda a las 5 de la tarde. La de la mañana, casi por regla general, tiene una connotación de enseñanza de conceptos doctrinarios, y en la tarde, casi por regla general, es un culto de corte estrictamente evangelístico. Así que le invitamos si usted no tiene dónde ir. Pero si usted quiere consolidarse en la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo, lo que siempre he dicho ante ustedes, lo que consolida, lo que arraiga, lo que establece a un creyente es que conozca la doctrina, que es una palabra que se le convirtió en algo temible, rechazable a partir de los años 80, causando una gran desgracia, por así decirlo, entre el pueblo de Dios, que lo dejaron ayuno de conocimiento de Cristo, conocido doctrinalmente, que es a lo que llamamos el fundamento apostólico, donde los apóstoles, pero aquellos que anduvieron con Cristo, que Pablo llamó sumos apóstoles, no apóstoles así a secas, no, sumos apóstoles. Nadie tiene la historia que ellos tienen de cercanía con el Señor Jesús. Ellos lo oyeron, lo vieron, lo miraron y lo palparon. Y dijeron, esto es lo que nosotros decimos del verbo de la vida que se nos apareció, que llegó entre los hombres. Y ellos establecieron ese cuerpo de fe, los fundamentos. Y el apóstol Pablo fue el que desglosó, el que explicó esos fundamentos, el misterio de la piedad. Gracias a que a él particularmente el Señor Jesús le reveló, le explicó toda esta cuestión, esta ingeniería salvífica, puedo decir, de tal manera que yo sostengo, por muchas razones, que si yo quiero conocer estas cosas de mano muy cercana, pues voy con Pablo. Si quiero conocer la explicación del cuerpo doctrinario, entonces voy con Pablo. ¿Por qué razón? Pues porque tiene una lógica. Yo voy con aquel al que le explicaron. De tal manera entonces que el mundo, en realidad la iglesia cristiana en el mundo ha sido eminentemente paulina. Aunque nunca dejo de aclarar, yo en lo personal soy paulino en ese sentido, pero en términos de fe personal soy cristocéntrico.
¿Por qué? Muy sencillo, porque nadie murió por mí más que el Señor Jesús. Él fue el que fue a la cruz del Calvario. Entonces mi fe personal está en Él. Así que, mis hermanos, les invitamos a que ustedes aprendan la fe, se arraiguen, porque los tiempos son muy malos. Son tiempos donde estamos en la recta final. Así que, mis hermanos, aprovechen todo lo que ustedes puedan para aprender la fe. No se preocupe por esos subterfugios, puedo decir, o esa falacia de que la doctrina divide, que la doctrina que es una corriente que se movió mucho y se mueve aún en las mentes de muchos creyentes, de mucho pueblo evangélico, porque es la verdad. Y han pasado por alto que si existe todo esto de la Iglesia de Jesucristo por 2000 años, es gracias, por un lado, y de manera muy categórica y definitiva, a la presencia del Espíritu Dios que nos ha guardado, y a la doctrina que ha sido defendida y no han permitido que la cambien. Así que, mis hermanos, esta mañana entramos a nuestros programas y los dejo a ustedes en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Buenos días y Dios bendiga a todo nuestro auditorio en esta mañana, que nos sentimos felices de poder estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes y bendecidos porque el Dios de los cielos está con nosotros. Y esa es la mayor alegría en nuestra vida, saber que tenemos a un Dios vasto, maravilloso, lleno de gloria y de poder, y que todo este mundo es propiedad de Él. Así que nosotros nos sentimos felices de que si hay alguna necesidad en nuestra vida, podemos acudir a Él. Que si tenemos algún problema, estamos pasando por circunstancias adversas y difíciles en nuestra vida, tenemos un Padre en los cielos. Así que bienvenido a este tiempo de la Iglesia El Camino de la Fe. Ya nuestro pastor ha dado la ubicación de nuestra iglesia, y si usted no tiene un lugar a donde asistir, queremos decirle que usted será siempre bienvenido a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. También queremos hacer hincapié en que tenemos varios teléfonos en los cuales usted nos puede llamar, y será verdaderamente un gusto poder recibir su llamada. Y la primera línea aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, aquí en la XOK, es el 8-377-9573. Una vez más, 8-377-9573 y el 8-379-8839. Le repito, 8-379-8839. También está a su disposición del interior de la República Lada sin costo al 01800-122-7336. 01800-122-7336. También está a su disposición el teléfono de nuestra iglesia, que es el 8-379-9060. Nuevamente, 8-379-9060. La alada es 81. Y también queremos decirle que tenemos un teléfono donde usted nos puede enviar mensajes, y también puede ser por WhatsApp, que es el 81 83 09 81 54. Una vez más, 81 83 09 81 54. Y también podemos leerlos, usted nos puede pasar su petición, su necesidad, y con todo gusto le vamos a atender. Así que bienvenido a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Y también queremos recordarle y hacerle una atenta invitación
para que usted nos acompañe los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 8 a 9 de la mañana, accesando a la página www.radioadoración. Reitero, www.radioadoración. Allí está nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, predicando la palabra de Dios en Estados Unidos, particularmente en Charlotte, Carolina del Norte, donde nuestros hermanos también son bendecidos, y de esta manera a muchas partes del mundo. Así que gracias a Dios por estos medios de comunicación, donde la palabra no vuelve a él vacía, sino que hace su cometido, y de esta manera muchos hermanos en la fe pueden ser bendecidos. Así que queremos invitarle, y si por alguna razón usted está ocupado, tiene trabajo y no es posible, queremos decirle que la Iglesia El Camino de la Fe tiene su página y tiene su canal allí en YouTube, que es Tendencias de Nuestro Tiempo. Le repito, en YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. Usted puede accesar a muchos de los mensajes y prédicas de corte evangelístico que nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, ha compartido por cerca de 18 años. Tenemos 2 años y meses que hemos estado subiendo todos estos mensajes para que usted sea bendecido a través de la poderosa palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que esperamos que esta riqueza sea nuestro trabajo para esas nuevas generaciones, y que sepa la ruta por la cual la Iglesia de Jesucristo ha transitado y permanece gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muy bien, voy a iniciar esta primer sección que le hemos llamado Haciendo un puente con la historia. Y el canto de hoy lleva por título Todo tiene su tiempo, que está basado precisamente en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, y que dice de la siguiente manera: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y precisamente en ese tiempo, sin duda que una de las cosas importantes que todos buscamos descubrir es cuál es el significado de la vida o de haber vivido. Y de manera sencilla podemos preguntarnos entonces, ¿qué es la vida? ¿Solo algo que empieza con la concepción y culmina con la muerte? Pero nadie se conformaría con que es solo eso. Pero jamás escapar en nuestro ser interno algo que signifique más que cantidad de años de vida, sino que al morir, sí, decimos qué significará haber vivido. ¿Qué significará haber vivido ese espacio? ¿Sí? Ese espacio de nacer, reproducirse y morir, en ese espacio de tiempo aquí en la tierra,
de tal modo que lo que hayamos hecho tendrá algún valor para otras generaciones o para la eternidad. Cuando se nace y se inicia ese proceso de vida, se dice, por ejemplo, que alguien ayudó a construir, a edificar un puente, un edificio. Y eso se despierta a la búsqueda de la información. En ese momento se empieza a pensar en términos de historia. Y se empieza a descubrir que algo se puede hacer. Sí, pero que ese algo tenga significado, aún después de haber muerto el hombre. Y descubrirá que hay cosas que los hombres y las mujeres hicieron y que miles y miles de años después siguen siendo el capital de valor para la raza humana. Y todo esto quiere sin duda decir que Dios nos creó, sí, para ir más allá del tiempo de vida aquí en la tierra. Que el hombre y la mujer fue hecho para trascender. Por eso se ha dicho que no debe temerse a la muerte, sino debe temerse al hecho de no haber cumplido el propósito especial y duradero de haber vivido. Pues Dios, el Dios de los cielos, dijo Salomón, le dio al hombre cosas en las cuales se habría de ocupar. Y así encontrar en eso la razón de vivir, la razón de sentirse feliz, porque en la idea de Dios jamás tiene cabida la tristeza. Para todos quienes practican la fe en Jesucristo, quienes nos dio razones para vernos realizados en lo temporal y también en lo eterno. Pues en Cristo participamos de una grande esperanza, sí, la esperanza de reunirnos con Él para siempre. Y esa esperanza causa el gozo de vivir feliz. Y el canto de este día en realidad es tomado del libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, que a cierta altura de la vida se propuso encontrar el verdadero sentido de la existencia humana. Estaba resuelto a descubrir, pues nadie como él, para lograrlo según su opinión. Un hombre dotado de sabiduría y dueño de grande riqueza, pensó que si había alguien capaz de encontrar satisfacción duradera, ese sería él. Él sería el candidato idóneo. Sin embargo, había una deficiencia en esa búsqueda, deficiencia que nació de una condición que podía hacerlo solo por sí mismo. Él descansaba en que su condición intelectual y su grande sabiduría era suficiente para descubrir cómo es que ese hombre debe realizarse en la vida. Sí, en ese tiempo de vida, desde luego que eso consistió en tener todo lo que quisiera, ¿sí? Cosa que Jesús después dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15. El Señor dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que posee, o aquello de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en estas ideas queda claro que no puede haber felicidad y realización plena sin una estrecha relación y dependencia con la palabra que Dios ha dicho para el hombre, que guardándolas lo mucho o lo poco que el hombre logre, le dará completa felicidad. Por eso alguien señaló que esta búsqueda de Salomón era la búsqueda de un hombre que decidió realizarse sin la ayuda de Dios. ¡Qué pena! Pues él iba a buscar lo mejor de la vida. Sí, la vida en su juventud, en su vida adulta y también en la vejez. Lo mejor que él podría lograr. Y de esa manera, buscando el sentido de la vida o la razón por las que el hombre viene a la vida, terminó en la deprimente y pesimista declaración de que la vida es vanidad de vanidades. Y yo digo que no estaba equivocado, no lo estaba en su conclusión, pues si uno no eleva su corazón al Dios y Padre eterno, sino que todo lo que ve como cosa solo de Él es algo que deja de tener sentido. Pero si todo lo que hace es mirando al que está sentado en los cielos, y todo lo que hace uno lo hace teniendo a Dios como motivo principal, este hombre o esta mujer llegará a la gran conclusión que la vida no puede ser vanidad, que hay motivos suficientes para ir más allá de la muerte misma, que entra a lo eterno, porque los que aman a Dios mueren y sus obras siguen con ellos. Amén. Y no es hacer algo y decir, ¿de qué me ha servido todo esto? Bueno, cuando el hombre llega a esa conclusión, descubrirá que sus fuerzas, su riqueza y su sabiduría de nada ha servido, porque Dios no está ahí. Él, que ve a Dios, sabe que lo que puede hacer es parte del quehacer de la raza humana, y que cada uno edifica para todos. ¿Sí? El que descubre, el que inventa y diseña para los siglos que vienen. Y la raza humana siempre será bendecida de él. Por eso dijo alguien que hay un vacío en forma de Dios en el corazón del hombre, que por supuesto solo se llena con Dios, porque Dios siempre será la figura dominante en el tiempo y en la existencia de todo hombre y de toda mujer. Y en aquella verdad que expresó el salmista y dijo, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Sí? Porque el tiempo transcurre, pero el alma está sedienta y necesitada de ese Dios de poder. Y en aquella verdad que expresó el salmista, sí, mi alma tiene sed. Pues cuando Dios creó todas las cosas y terminó la obra de la creación, Él se gozó, se alegró, pues vio que era bueno en gran manera. Y quien busca el sentido de la vida, el tiempo, construye grandes obras, escribe obras que habrán
de dar paso a otras generaciones. Y debe de tener sentido la misma emoción que Dios tuvo al crear, pues el hombre imita a Dios por ser hecho a su imagen y semejanza. Pero, ¿por qué debió Salomón escribir tantos proverbios sobre cada cosa? Disertar aún sobre las cosas más insignificantes. Porque Dios es la razón de todo nuestro quehacer y de todo nuestro tiempo. Como una ocasión mi padre decía que las palabras que están en la boca de los viejos en todo lo que hacían era siempre en el nombre sea de Dios. Algo así que Dios, el Dios de los cielos, sea la razón de todo nuestro hacer. Y la experiencia de Salomón fue una experiencia, déjeme llamarla como de frustración. Y el Señor Jesús habló un día con la samaritana y el Señor ilustró esa condición usando una figura del agua de aquel pozo que quitaba la sed física, la sed temporal. Y hasta diría que no necesitaba más agua, que ésta satisface. Pero luego la sed ha de volver. Así son las cosas que el mundo puede dar, en lo que puede darse una aparente suficiencia, pero no significa esa realización personal. El Señor Jesús dijo: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed. Una manera de decir cualquier hombre y mujer que establece una relación con Dios será un hombre satisfecho, un hombre y una mujer plenos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a un corte en esta hora y regresamos. Y yo le digo, ponga su corazón en las cosas de Dios. Y desde luego que esta biografía de Salomón no significa que el hombre no debe de hacer su búsqueda. Construir o tener no significará jamás cancelar algún proyecto de vida, sino que Dios no debe de ser dejado fuera de nuestro tiempo. El hombre tendrá su propia opinión, pero no será la opinión de Dios, porque es Dios quien le da a nuestra vida el sentido de vivir. Sin Dios, en su búsqueda solitaria, la vida le pareció rutinaria, aburrida, fastidiosa, y dijo: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Una forma de decir qué sentido tiene la vida. Se quejó de su grande sabiduría y dijo: en la mucha sabiduría hay mucha molestia. La sabiduría que era un regalo de Dios para él, porque todo lo que tenemos viene de su mano. Y lo valoró como molestia. Y en ese tiempo, el tiempo de vida que el Dios le proveyó, probó la alegría y la risa. Y otra vez, ¿de qué sirve esto? Y así sigue en su pesimismo, hasta que dice: aborrecí la vida. Y es posible que esa sea la condición suya, que me escucha, de que él le haya pedido amor a la vida, y usted le haya dicho: Señor, he perdido el sentido de la existencia. Pero al final de todo, Salomón alzó sus ojos
y escribió el fin de todo el discurso y dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Esto es el todo, es decir, esta es la obligación más grande que el hombre y la mujer debe de tener. Allí es precisamente donde está la felicidad. Entonces podrá sentirse realizado en todo el tiempo que ha logrado en esta vida, sabiendo que después de esta vida dispone de la vida eterna. Por eso hay que mantener una buena relación con el Altísimo, pues la vida no es más que un proyecto de Dios, un proyecto en el que pone su corazón y que Dios nunca está ausente. Es Dios quien no quiere estar ausente de ese tiempo de vida que Él nos ha bendecido. Y no conviene que Dios se convierta en el gran ausente de las vidas. El tiempo, sí, ese tiempo que son regalo de Dios, la acompaña la esperanza, que la vida sea una buena historia suya y también una buena historia mía, que seamos bendecidos de Dios como lo más grande en la vida, y en ese vivir, en ese tiempo, se descubre la juventud, donde se tiene el mundo en las manos. Es cierto, Salomón pensó, eso será mejor que disfrutar cada etapa de la vida, disfrutar la juventud, la vida plena, y puede llegar a ser un logro importante en ese largo camino. ¿Y cuál sería el mejor consejo? Que Dios, sí, lo acompañe en ese caminar, en ese trayecto de vida, ¿sí? Y valdrá la pena contarle todo. En esas necesidades, ilusiones, tener a Dios presente en esa vida. El tiempo pasa y los años vienen sobre el hombre. Y el tiempo lo hicieron llegar a una edad madura, donde ha visto mucho de la vida. Sí, mucho. Sí, donde muchos de sus anhelos se habían hecho realidad. Hay poder, riqueza, honra, fama, placeres en su corazón, y de todo lo disfrutó. Y a Dios lo hizo a un lado y perdió aquella frescura de la vida, y su alma se llenó de amargura, de sinsabores y desilusiones. Aquel hombre que tuvo todo, ahora solo hay amargura en su alma. Y viene la vejez, y las cosas de esa vida, de ese tiempo que duran solo corto tiempo, que lo lleguen a tener y a hacer y a disfrutar y aún a gozar de la felicidad, las acompañe de lo que es eterno. Pues lo que es eterno, el tiempo no lo podrá quitar jamás. Lo que sea, lo que viva, lo acompañe el temor a Dios, de una buena relación con el Altísimo, a pesar de que esas cosas a muchos les parezca cosas que han caído en desuso. ¿Sí? Porque Dios en esta generación no está presente. Que esa ya no sea, esto ya no es de esta época, pero no importa. Es allí donde está la fe personal en Cristo, que le ha de sacar adelante y nunca olvide que Dios, el Dios de los cielos,
es un Dios personal. Y si usted quiere que Él sea su Dios, también Él habrá de querer ser el Dios suyo. Y precisamente en ese tiempo hay proyectos de vida a los que se le dedicará todas sus fuerzas, sus energías, pero también cuando es fácil olvidar a Dios, nunca llegue a negarle a Dios el tiempo que debe darle a Él. No llegue jamás a estar tan ocupado que Dios espere para lograr su atención. Haga que Él siempre sea el primero en su vida. Así que el tiempo avanza y hay que buscar las oportunidades, porque la oportunidad tiene y viene de la mano de Dios. Y algunas de esas oportunidades serán para usted una verdadera sorpresa, llenas de posibilidades, que las haga en el transcurso de la vida, que no signifique el motivo o la justificación para alejarse de Dios, de sus palabras y mucho menos de sus mandamientos, que no coinciden con las propuestas que la vida le da. ¿Sí? Asocie a Dios en todo tiempo, en todas las áreas de su vida, y le aseguro que es Dios, el Dios que le dará grandes ilusiones. Antes, como dijo Salomón, que oscurezca el sol y la luna, y la luz y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia. Y hace una verdadera declaración, pues evoca lo que ensombrece la vida, y dirá de lo que se tenía y ahora ya no se tiene, cosa que es común que asalte a la gente y pueda reflexionar que todo tiene su tiempo. Y el autor de este canto dice: todo tiene su tiempo debajo del cielo, y todo tiene su hora y su momento. No te afanes de más, que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo para llorar y reír. Tiempo para buscar y tiempo para decidir qué camino tomar y seguir. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su hora y su momento. No te afanes de más, que todo a su tiempo llegará. Y agrega: tiempo para gritar y tiempo para callar. Tiempo para sembrar y cosechar. Tiempo para amar y para olvidar. Tiempo para escuchar la verdad. Es tiempo de entender que el final viene ya. Arrepiéntase del mal, pues es tiempo para perdonar. Es tiempo de creer que Cristo viene ya. Es tiempo, el tiempo final que viene ya. Arrepentirse del mal es tiempo para perdonar, es tiempo de creer que Cristo viene ya, que viene pronto y que viene ya. Y hay una gran verdad en todo esto que Salomón ha dicho, que todo tiene su tiempo. Y el Señor está más cerca que nunca. Porque, dice la Escritura, hallará fe en los hombres. Y es un tiempo donde el hombre corre hacia las cosas que el mundo ofrece. Y parece una cascada de que el hombre no se satisface con lo que tiene. Siempre va a querer más y más y más. Pero cuando se tiene a Dios, déjeme decirle que se tiene todo. Y se siente uno satisfecho, se siente uno pleno, feliz de que el tiempo que ha transcurrido en nuestra vida
tenemos a Jesucristo en primer lugar. No le robe al Señor. No le robe, que eso se llama latrocinio. Que el tiempo que Dios nos ha dado, también tengamos tiempo para honrarle, para bendecir, para glorificar su nombre, porque Él vive hoy y siempre, y Él es un Dios eterno. Así que yo le invito para que usted reflexione y escuche este tiempo, y también nos llame, porque queremos pedirle al Dios de los cielos que este año que está por terminar sea un año lleno de bendición, de riqueza en lo eterno, no solamente en lo temporal, porque todo tiene su tiempo. Llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. Disfrute de este canto. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su hora y su momento. No te afanes de más, que todo a su tiempo llegará. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para llorar y reír, tiempo para buscar y para decidir qué camino tomar y seguir. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su hora y su momento. No te afanes de más, que todo a su tiempo llegará. Tiempo para gritar, tiempo para callar, tiempo para sembrar y cosechar, tiempo para amar y para olvidar, tiempo para escuchar la verdad. Oh, es tiempo de entender que el final viene ya. Arrepentirse del mal, es tiempo para perdonar, es tiempo de creer que Cristo viene ya. Es tiempo de creer que Cristo viene ya. Es tiempo de entender que al final viene ya. Arrepentirse del mal, es tiempo para perdonar, es tiempo de creer que Cristo viene ya, que viene pronto, que viene ya, que viene pronto,
viene ya. Todo tiene su tiempo. Verdaderamente que la existencia del hombre tiene una razón de ser, de existir, y en ese vivir siempre Dios debe de estar presente en nuestra vida. En esta mañana este hombre Salomón ha dado realmente lo que es una reflexión de lo que es el tiempo, de lo que es el vivir. Y verdaderamente en esa frustración que él tuvo descubrió que la única felicidad es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que le hace al hombre ser plenamente feliz, ser alegre, tener alegría en el alma, porque ha descubierto que Dios es un Dios maravilloso y que realmente todos los que creemos en Él nos sentimos felices de poder proclamar el nombre de Jesús y de decirle a la gente, es tiempo, el tiempo de Dios para su vida, que ya verdaderamente se ha transitado tanto, que el hombre tiene que buscar todos los días algo en que ocuparse para descubrir un poco de felicidad. Pero cuando viene a Cristo, descubre que está satisfecho en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y qué alegría poder decir que pronto el Señor viene, pronto viene, y que todo tiene su tiempo. Que Dios les bendiga en este día. Hermano Ramos. Gracias a Dios por esta reflexión, y hubo algunas cuestiones, pero algo que me pareció muy interesante como para puntualizarlo, es cuando señalabas que cuando Dios hizo su obra creadora, Él la revisó y vio que era bueno en gran manera. Así es. Es decir, es la satisfacción divina de la obra que ha creado. Es decir, esto sería algo así como los hombres. Debemos llegar a sentirnos realizados, felices, por la obra que hemos hecho en nuestra vida. Así es. Porque en realidad no podemos pensar que aquel momento cuando Dios hace esa declaración de que todo estaba bien hecho, pues evidentemente había un acto emotivo en el Dios de los cielos. Estaba indiscutiblemente, dice que se gozó, alegre, es. Que nosotros en los términos nuestros le llamaríamos la realización personal. Aunque en Dios no estamos hablando de realización divina de su persona, pero es una analogía muy buena en el sentido de que nosotros también, el ser humano, busca encontrar el sentido de la vida, la realización personal, que está estrictamente ligada a lo que hace durante su vida, puesto que la creación de Dios fue un diseño. Nuestra vida es un diseño que entonces tiene que corresponderle a Dios. Nuestra vida corresponder la felicidad divina de decir, estoy contento, estoy realizado. Quizá podamos decir, nos faltaron demasiadas cosas que lo hubiéramos hecho mejor, pero hicimos lo mejor que pudimos. Pues sí, tenemos, sí, mija. Así está bien, sí. Tenemos llamadas y nos ha llamado la hermana Argelia. Dice que nos desea las mejores cosas para esta Navidad y el próximo 2017. Hermana Argelia, nos preparamos para cruzar el 17, ¿eh? Primeramente, Dios. Con la ayuda de Dios, con definitivamente, Dios, así es. Para seguir haciendo lo que nos dijeron que hiciéramos. Porque en realidad, Adriana, hemos encontrado para nosotros participar es una felicidad. Yo creo, hermano, y lo hemos comentado,
que esto nos ha traído la mayor felicidad de nuestra existencia. Absolutamente. ¿Verdad? Y nos llenamos de gozo, de alegría, no solamente estar aquí en los programas de radio, estar participando, aunque estamos detrás de nuestro pastor, nuestro hermano Ramos, en los programas de Estados Unidos, estamos en la iglesia, estamos en las enseñanzas de teología, cuando la gente llama y pide consejo, cuando la gente, hermano, no encuentra un camino, una solución, y darle la palabra que lo ponga de pie, en aquellas gentes que nos han llamado en los momentos que se quieren suicidar, porque cómo es común todo esto, y le damos la gloria a Dios porque Él nos ha dado la victoria, porque sabemos que muchos de los obreros de la caída de la tarde están orando para que Dios bendiga y levante estas generaciones y le crean al Dios de los cielos. Y yo creo que es una buena analogía que pudiéramos hacer, en el sentido de que eso mismo, esa realización alegre que Dios tuvo por la obra que había hecho, eso lo trasladamos ahorita, lo trasladaste a la realización personal, pero también puede ser trasladado a la realización de la iglesia como un cuerpo, como un pueblo que tiene una tarea fundamental que hacer para Dios, una obra, y que esperamos tener ese gozo de la realización, de decir, en lo que corresponde a nuestra generación, y creo que hicimos nuestra parte lo mejor que pudimos. Así es, definitivamente. Y entonces la hermana manda un saludo a la familia Ramos Jalomo. Que Dios me la bendiga, y hermano. que Dios nos siga guardando. Dice saludos a toda la iglesia del Camino de la Fe y a los hermanos de Carolina del Norte, y como siempre, lista con su libreta para las llamadas. Dice, se goza en la enseñanza de la hermana Adriana. Nuestra hermana Carolina Ayala del Camino de la Fe está pidiendo oración por su esposo, el hermano Gerardo López, porque tiene pues malestar en su cuerpo, para que el Señor Jesús lo sane. Que así sea. Y bendiciones a toda la familia Ramos Jalomo. Y yo creo que también esta mañana estaremos orando, porque esta petición nos la hizo nuestro hermano Miguel, quien nos apoya ahí en la vigilancia de los vehículos ahí en la iglesia del Camino de la Fe, que se ore para que el Señor les dé el recurso que pudiera darles la oportunidad de recuperar muchas cosas. Sí. Así que anoche dijo, oren para que el Señor Jesús nos abra respuesta. Gloria a Dios. Y por supuesto le enviamos un saludo. Un saludo a nuestro hermano Miguel de la Rosa. Miguel de la Rosa, exactamente. Bueno, también nos ha llamado nuestra hermana Leti Rodríguez, la hermana Leticia Rodríguez. Sí, mi hermana. Dice que pues pide oración porque se siente muy mal de salud. Ok. Sí, creo que menciona aquí artritis y pastor, dice, oren por mí. Claro que sí, hermana Leti. Claro que sí, mi hermana. Y sabemos que la palabra también trae salud a nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces sabemos que Dios ha dado los recursos médicos? Pero yo lo he dicho, hay un recurso mayor que el recurso del crucificado, que cuando oramos, y dice la Escritura que si dos se pusieron de acuerdo y demandaren alguna cosa, esta será hecha. El Señor mismo dijo, clama a mí, yo te responderé. Y esta mañana lo vamos a hacer con toda alegría. Y también, hermano, queremos mandar nuestro amor, nuestro cariño, y decirle a nuestra hermana Nora y a nuestro hermano, a su hijo, nuestro hermano Arturo Mancera, que les apreciamos y les amamos, ya que esta semana nuestro hermano Arturo Manceras pasó para estar en la presencia de Dios. Y yo creo que no hay mayor gozo, mayor alegría, hermana Nora, hermano Arturo, que saber que uno de los nuestros está con el Altísimo. Así es. Eso nos llena de alegría, saber que no ha pasado una condenación, sino ha pasado a vida, a una vida eterna en Cristo Jesús. Así que nuestro amor y nuestro cariño de parte de la iglesia El Camino de la Fe y de parte de la familia Ramos. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar en esta hora. Padre,
te damos muchas gracias. Gracias por esa existencia que nos has dado, porque tenemos el gozo de conocer a un Dios de poder, a un Dios vivo que cambia y transforma la vida de los hombres, cambia la vida de las mujeres. Querido Dios, yo te ruego que tus hijos y tus hijas sean bendecidas por ese gozo, Señor, en el cual tú has hecho todas las cosas que han venido a la existencia. Padre, participa de nuestras necesidades y que este tiempo, Señor, sea el mejor tiempo de nuestra vida para glorificar y magnificar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado y gracias a Dios por esta primera parte a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana, ¿verdad? Que por cierto yo decía que hay un canto precioso del hermano Luis Fernando de León de allá de Guatemala, Razón de Vivir, que es extraordinaria la idea de cómo el tener a Dios en la vida de cualquier persona produce esa satisfacción. Y es muy cierto, el Señor Jesús le dijo a la mujer de Samaria, el que beba de esta agua, en una figura muy extraordinaria respecto a las cosas del mundo, volverá a tener sed, parecerá que se sació, pero al poco vuelve a esa sed insaciable, repetitiva. Pero el que bebiere del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás. Es decir, porque entonces esa vida de Dios, esa vida del Hijo de Dios, queda en el hombre que cree en Él, que lo recibe y se siente realizado en los términos de haber encontrado la razón de vivir, ciertamente. Pero desde luego que de ahí para allá también cada hombre tenemos una tarea en el mundo, tareas que llegan a ser de bendición generacional. Decía ahorita, alguien inventa, alguien descubre algo y dispara a las generaciones. Entonces, ¿por qué? Porque ejerció precisamente la búsqueda, el trabajo, porque cada hombre tiene una razón de haber venido a la existencia. Dios no es un Dios ocioso, ¿verdad? Y creo yo que eso, dije, se puede trasladar a la vida del creyente, pero a la vida de la iglesia, que la iglesia puede ser que tenga 10, 20, 50 años, ¿sí? Pero la iglesia tiene que tener satisfacción de una realización en Cristo que ha hecho la tarea que como iglesia le corresponde hacer. Su aportación generacional. Su aportación generacional, porque es como nos ha llegado la fe hasta el día de hoy. Es decir, cada generación de creyentes a través de estos 2000 años fue haciendo posible que la siguiente generación recibiera la palabra sin adulterar, la palabra limpia.
Entonces, haber hecho eso, la generación que se fue, es una aportación extraordinaria. Y ahí es donde estas generaciones hay conflicto, por supuesto, porque han permitido que el Evangelio se les haga pedazos en la mano. Y que también esta generación conozca ese gozo, esa alegría de servir al Señor. Así es. ¿Verdad? Y qué bonito detalle, ¿verdad? El que Dios miró su obra, se sintió feliz, emocionado, porque vio que estaba bien hecha. Amén. Es decir, perfecta. En gran manera. Buena en gran manera. Ese es el grado superlativo. Buena en gran manera. Y entonces es muy interesante, desde luego, que pues busquemos que esa vida en Cristo sea buena en gran manera. Cuando menos ese es el ideal divino. Y que tengamos esa alegría de haber llegado al final de la vida diciendo, bueno, hice lo mejor que pude. Habiendo sabido que hay muchos que hacen mejor las cosas, claro, yo hice lo mejor que yo pude. Y yo creo que ahí hay una realización personal, como hay la realización familiar, la realización en todos los sentidos, ¿no? Muy bien, pues entonces ustedes saben, mis hermanos, que estamos haciendo reflexiones sobre la carta a los hebreos. Carta escrita, según yo, por el apóstol Pablo. Toda la figura, el trazo es para mí eminentemente paulino. No le he oído a otro en la escritura de en los primeros años de la iglesia a alguien que tuviera ese trazo. Podía tener elocuencia como Apolo, claro, pero Apolo tuvo que ser enseñado. Así es. Enseñado por algunos hermanos. ¿Quién fueron? Creo que Aquila y Priscila. Que lo oyeron, muy elocuente, poderoso en la escritura. Le dijeron, pero ven para acá, muchachito, te vamos a explicar cómo son las cosas. Así es. Y una mente tan despejada como esa de ese hombre capturó esa métrica del Evangelio, lo entendió. Y por supuesto sus mensajes dicen que eran vigorosos, pero en términos de trazo y de desglose, insuperable el apóstol Pablo. Entonces, nadie mejor para escribir esta carta. Estoy haciendo una apología, ¿verdad?, sobre esta cuestión, pero me parece muy deliciosa. Claro. No estoy predicando, no estamos predicando, hermano El Mundo, que me acompaña otra vez esta mañana. Estamos charlando, haciendo comentarios sobre esta carta que escribe a la iglesia, a las iglesias cristianas que estaban en Judea. Sabe que cuando se empezó la persecución farisea, pues los hermanos que se habían pasado todo ese tiempo, no sé cuánto, allí en Jerusalén, ni los apóstoles habían ido a otra parte, ahí estaban todos. Entonces el Señor le metió fuego, les mandó descentralizó todo. Descentralizó, muy buena palabra. Sí, fue una descentralización extraordinaria y una diversificación operativa preciosa, de tal manera que empezaron a resultar, a nacer y a florecer iglesias en todas partes del mundo. Y también donde se dan a conocer, hermano, las operaciones de los ministerios, de los dones. Sí, porque es cuando Pablo hará el desglose precisamente de lo que son esos ministerios que están en Efesios, y que por cierto resulta que los han reclasificado. Los han reclasificado, y como en los años 80 dieron de baja la doctrina, entonces reclasificaron apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro. Y yo no encuentro la razón de que el ministerio del maestro sea un apéndice del pastorado. Ya expliqué eso alguna vez, porque alguien me puede decir, oye, hermano, pero ¿qué acaso el ministerio del pastor no es el de enseñar? Absolutamente, es el primero abocado en enseñar a la iglesia, porque es el que saca las ovejas a los buenos pastos.
La misma figura que el Señor Jesús usó establece la responsabilidad pastoral. Pero Él es un enseñador porque debe conocer la doctrina y conocerla de manera fuerte y profunda. Y nunca decir, no, ¿para qué les enseño a los hermanos todas estas cosas que al cabo ni los entiende? Claro que lo van a entender, no menosprecie la genialidad divina en el que Dios puso en cada uno. Y el Espíritu de Dios que está en ellos. Lo que pasa es que hay otras razones ahí que no entra en detalle. Pero entonces, mientras que los maestros de la palabra son los que hacen trazos generacionales. Por eso, por cada iglesia hay un pastor, pero no hay un maestro, en el sentido de ministerio como es el ministerio del maestro de la palabra. Así es. Bien dijo Santiago, no se hagan muchos maestros. Pablo dijo, se amontonarán maestros. ¿Por qué? Porque entonces en esa diversidad hay una multiplicidad de formas de, que yo le llamo la fe de opinión en el mundo. Donde yo creo, yo pienso, yo digo, ¿verdad? Pero entonces nos vamos a esta carta preciosa, porque la razón hemos dicho es que los hermanos empezaban a desertar. ¿Por qué? Porque Cristo no venía y porque la persecución ya los traía verdaderamente azorados y asoleados. Definitivamente era una persecución terrible. La persecución que inició Pablo era verdaderamente de temer. Agresiva. Y entonces estaban diciendo, pues, no nos habremos equivocado. No es mejor la ley que el Evangelio de Cristo. No nos ofrece la ley mejores cosas, puesto que la ley la entregaron los ángeles. Y es entonces cuando el escritor sagrado detiene esa avalancha de donde querían salir para otro lado, indiscutiblemente a regresar al judaísmo pleno. Pero el apóstol escribe, y siempre la palabra dominante es mejor, para demostrar que Cristo representa lo mejor de lo mejor. Y tú te acuerdas que empezamos diciendo que Cristo era superior a los profetas, incluido Moisés. Así es. Es decir, por encima de todos. ¿Por qué razón? Pues porque Moisés era un siervo, el otro era el hijo. Definitivamente. Uno era de la tierra, el otro del cielo. Amén. Pero luego la pregunta de los hermanos sería, sí, pero puede ser superior a los profetas y a Moisés, pero no puede ser superior a los ángeles, porque los ángeles fueron los que entregaron la ley por mano de ángeles. Y entonces Cristo se los dice también, ¿a cuál de los ángeles le dijo siéntate a mi diestra? ¿A cuál le llamó hijo? Y usa la palabra jamás, que quiere decir nunca de los nuncas. En cambio, a Cristo le llamó hijo, lo sentó a su diestra y lo nombró heredero universal. Amén. Entonces, la tesis del escritor es, lo que es en Cristo es mejor. Pero luego dijimos, sí, de acuerdo, ya hablamos de Moisés y de los ángeles, pero ¿cómo va a ser Cristo un sacerdote? Para empezar, no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y no es de la familia de Aarón. Y mucho, ándale, ese es el otro problema. Es decir, no bastaba ser levita, era necesario ser de la familia de Aarón para oficiar en el tabernáculo, para tener el sumo pontificado. Así es. Para tener un acceso. Y Pablo lo menciona como pontífice. Amén. A Cristo, categórico. Y entonces la pregunta sería, ¿y en qué forma va a ser un sumo sacerdote si no es de la casa de Aarón, no es levita?
De los cuales nunca se dijo nada acerca de que iban a ministrar en el santuario. Este es de la tribu de Judá, de lo cual nunca se dijo que iban a ministrar en el santuario. Entonces, dice el apóstol, bueno, es que hay un error de apreciación en ustedes. Es que Cristo no es sacerdote según el orden de Leví, o según el orden de la casa de Aarón. Él es sacerdote según el orden de un antiguo sacerdote del Dios Altísimo que se llamó Melquisedec. Nadie sabe quiénes fueron sus padres, ni cuándo nació, ni cuándo murió, que es el equivalente a decir no tuvo principio ni fin. Y como Cristo, como Melquisedec fue hecho a la figura de Cristo, no Cristo hecho a la figura de Melquisedec, a la inversa. Entonces Melquisedec, siendo hecho a la figura de Cristo en su sumo sacerdocio, él sin principio ni fin de días, y Cristo eterno. Amén. Y dijo, dice el escritor, miren cuán grande era este, que Abraham mismo le pagó los diezmos. Y Melquisedec bendijo a Abraham, y el mayor es el que bendice al menor, no a la inversa. Por lo tanto, dice, incluso dice, los hijos de Leví reciben el diezmo. Sí, nada más que estando en los lomos de Abraham, Leví, puesto que no había nacido, estando en los lomos de Abraham, cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, Leví estaba diezmándole a Melquisedec. ¿Quién le diezma a quién? Claro. ¿Quién tiene un ministerio superior como sacerdote? ¿Aarón? ¿Melquisedec? Y entonces Cristo es sumo sacerdote, es pontífice, según el orden de Melquisedec. Bajo juramento. Es más, bajo juramento, sí. Porque eso es muy interesante a Cristo. Sí. En Cristo. Porque Melquisedec es hecho figura de Cristo. Aarón se le dio el sumo sacerdocio nada más por ordenación. A Cristo por juramento. Dios le juró, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y no hallando Dios, ¿por quién jurar? Juró por sí mismo, que también se lo hizo a Abraham. Así es. Entonces, de tal manera que Cristo es sumo pontífice irrevocable, nadie puede oficiar ante Dios más que Cristo mismo. Entonces, nos ha ido llevando. Pero luego entonces, ahora entra a una cuestión interesante, donde habla de que el oficio de Cristo es superior al oficio levítico. Y eso lo vemos en el capítulo 9 y 10 de la carta a los hebreos. Y mire, habíamos dicho que ¿por qué existía todo el ceremonial y el culto? Pues porque existía un pacto. No hay pacto, no hay ceremonial. Es decir, los dos tienen que ir juntos. Cuando uno de ellos se agota el otro. Ya usted sabe por dónde voy entonces. Incluso es muy interesante que el escritor de los Hebreos tiene cuidado de decir que Dios hizo pacto con Israel. Pacto. Y un pacto se hace entre vivos, no entre muertos. Claro. De tal manera que existía el pacto con una nación en vida. Mientras que Cristo dio un testamento, que entonces no es lo mismo, porque el testamento, mientras el dador del testamento vive, pues no se pueden adquirir esos bienes, o sea, no se puede tomar la herencia. Claro. Pues entonces Cristo muere y por consecuencia nos convierte en herederos de su testamento. Gloria a Dios.
¿Qué les parece, hermanos del auditorio, estas ideas tan preciosas de esta carta? Entonces yo estoy diciendo que Pablo dijo en el versículo 1, ¿sí? En el versículo 1 del capítulo 9. Pero antes quiero mencionar, antes de que se me pase, que el apóstol escribe, o el escritor dice, que por supuesto el oficio de Cristo es superior, porque aún Aarón, el sacerdocio en su sumo apogeo, tenía que oficiar en un tabernáculo hecho de manos. Así es. Aquí en la tierra, perecedero, que se envejecía, mientras que Cristo oficia en el santuario del cielo. ¿Cuál posición es superior? ¿Qué manera de razonar, de desglosar? Y yo digo razonar porque hay quien dice, no, el evangelio no se razona. ¿Quién dijo que no? Si no hay cosa más razonable que la fe divina. Amén. Y además no hay razón más que la razón de Dios. Entonces, nunca la Escritura dice que el creer es ciego. Es inteligente. Dijo Pedro, para que podáis crecer en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Es decir, conocimiento, entenderlo. De tal manera que dice que es mejor su oficio porque él oficia en el mismo cielo. Amén. Entonces, la cuestión sería la siguiente. En el capítulo 9, el apóstol va a hablar acerca y hace un desglose de cómo estaba construido el tabernáculo. Y una de las ideas que menciona es que no podías entrar al tabernáculo. Había una cortina de separación. Por consecuencia, si ese pacto que antiguo está vigente, entonces el paso al hombre está cerrado. Así es. Definitivamente. Sí, porque los únicos que podían entrar hasta cierto punto eran los sacerdotes y al lugar santísimo solamente el sumo pontífice. Y una vez al año. Una vez al año. No cuando él quería. Y aparte él tenía que hacer un sacrificio previo para sí mismo, para la purgación de sus pecados. De sus propios pecados. Con sangre ajena, y hacer todo ese ritual para después poder interceder por el pueblo. Qué enormidad argumentativa del apóstol. Dijo, mire, para empezar, dijo, los sacerdotes se mueren. Y entonces tiene que tomar otro su lugar. No muere. Por lo tanto, su sacerdocio es eterno y nadie tomará jamás su lugar. Bendito sea nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Por ese sacerdocio inmutable, eterno, que ejerce en los mismos cielos y en la presencia de su Padre. Gloria a Dios. Porque Él está sentado a la diestra y no hay mayor punto de influencia en el universo que estar a la derecha del Padre, a la diestra del Dios Altísimo. Pues entonces, pues para qué vamos más lejos si ahí tenemos a quien es el Hijo amado y que Él es el sumo pontífice y que a Él sí lo oyen. Por eso dijo Marta, si hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto, pero también sé que Dios te oye y si le pides algo te lo concede. Una manera muy inteligente de Marta de decirle, pídale al Padre que levante a Lázaro. Cosas como esas tan agradables. Pero entonces ahora tenemos que había un modelo donde los sacerdotes, han mencionado, tenían que entrar primero para pedir expiación por sus pecados. Por sus pecados. El Señor Jesús, hecho más sublime que los mismos cielos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo te voy a decir una cosa, mira.
Si el Señor Jesús en los días de su ministerio hubiera tenido cosas de esas cosas ocultas que se las sacaran a la luz y que lo desacreditaran, porque la gente de Jerusalén, si algo hubiera querido, era eso. Así es. Sin embargo, allí en el corazón de la oposición, Jesús les lanzó el reto: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y no hubo quien No levantara la hubo. voz. Y se les puso la oportunidad en charola de plata. Acúsenme. Prueben. Sí, porque dice la Escritura en los Evangelios que le escuchaban para ver si alguna palabra Lo prendían en error de palabra, Así, bueno, hombre. hasta en esos detalles, qué palabra dice, cómo lo dice, todas esas cuestiones lo estaban Vigilándolo. constantemente, o más bien acechando, Acechándole con C, no Sí. con S. con C. Con C, que es en realidad lo que hace el depredador, un animal, Ujú. para verdaderamente atacar. Así es. El diablo, Ujú. como está vencido, nomás puede acechar con S, hermanos del auditorio, no con C. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que es una fachada hollywoodesca. Le pone a usted una cara de pocos amigos y el creyente se espanta y él se crece. Pero dice: resistid al diablo y de vosotros Huirá. huirá. Eso es salir en estampida. Ujú. Alabado sea Dios. Pero bueno, volvemos a esto. Entonces, la oportunidad de acusarlo la tuvieron y no encontraron de qué acusarlo. Por eso les dijo entonces: si no soy un mentiroso, no soy un pecador. Ujú. Y si no soy un pecador, yo hablo la verdad. Y como yo les he dicho que ustedes son pecadores, hijos del diablo, lo que les estoy diciendo es la verdad. O pruébenme que soy un mentiroso. A mí como me fascina ver la argumentación de esos debates que se daban con el Señor Jesús. No, bueno, pues escalaba las cosas a un nivel de origen, en origen. Pero volvemos entonces. Pero el sumo pontífice tenía que hacer primero expiación por sus pecados, pero luego agregaste, y lo dice la Biblia, pero con sangre ajena. O sea, no podía entrar sin sangre, Exacto. pero no era la suya, No. era la de la víctima, la del animal sacrificado. Entraba con sangre ajena. Cristo, hermanos mundo, dígamelo por favor, Entró que quiero con su alegrarme. propia sangre. ¿Perdón? Entró con su propia Con sangre. su propia sangre. Es decir, ofreció su vida. Ofreció su vida. Porque, ¿sí? Se puso su vida como víctima. Claro. Y es que a veces también esas errores de apreciación cuando dicen, pero ¿cómo es que entró con su sangre? A ver, es una figura. Porque la vida está en la sangre. Así Y cuando la sangre de Cristo se derramaba en aquella cruz, era su propia vida la que estaba derramando, Así es. y entonces con esa vida que entregó se presentó al santuario de Dios. Ujú. Y es correcto que diga, con su propia sangre. Entonces vamos a regresar después de un corte muy breve que vamos a tener. Hemos regresado. Quiero recordarles los teléfonos aquí en cabina, que son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Y logro para enviar un saludo a los hermanos de allá de Carolina del Norte, que ocasionalmente nos han llamado, como el hermano Galisteo, a quien le felicito, a nuestro hermano Isaí, por supuesto, que tan activos están en estas transmisiones también. Muy bien, pues entonces volvemos para que decirle, llámenos, si usted gusta hacer preguntas respecto a esto, está bien, sobre esto, por supuesto. Claro. Entonces, en el capítulo 9, ya el apóstol dice que en el antiguo pacto, dice como dice, hermanos mundo, capítulo 9, verso 1. Sí, dice, tenían pero también el primer pacto, reglamentos de culto Hasta y ahí. santuario mundano. Bueno, Tenía reglamentos. Reglamentos de culto. Entonces, es decir que bajo el antiguo pacto,
había una forma específica de culto divino. Y ese culto hacía obligatorio la existencia de un santuario. Pues no puedes celebrar culto sin haber un santuario, ¿verdad? Dios estableció a la nación. Ahora, aquí presenta una interrelación muy interesante. Si existe el pacto antiguo, pues entonces se justifica la existencia de todo el sistema ceremonial levítico y del tabernáculo. Claro. Es decir, hay pacto, entonces existe todo. Si no existe el pacto antiguo, consecuentemente no puede seguir existiendo lo demás, porque vinieron a la existencia por causa del pacto. Así es. No, el pacto vino a la existencia por causa del ceremonial. No. Todo el ceremonial y el culto y el tabernáculo vinieron a Israel por causa de la existencia del pacto. Por lo tanto, si existe el pacto, existe lo otro. Si no existe el pacto, no puede sobrevivir el otro. Qué interesante. Digo, y en donde el pueblo, dijimos, en este tabernáculo estaba separado por velos que eran figura. Y aquí vemos, el sistema ceremonial era altamente simbólico. Las víctimas, la sangre, todo lo que era el tabernáculo, todo era figuras, símbolos, tipos. Así es. Todo. Es decir, el antiguo pacto era altamente simbólico. Altamente. Ahora, no estoy diciendo porque alguien me dijo, entonces diría usted que era falso. No. Era verdadero. Dios lo había autorizado así. Pero no era la realidad que ellos, los símbolos y las figuras, señalaban. Por consecuencia, si las figuras, los tipos y los símbolos señalaban una realidad por llegar, cuando la realidad llega, ¿cómo van entonces a sobrevivir las figuras y los símbolos? Es lo mismo con el que estamos viendo acerca de un tabernáculo, un sacerdocio, ¿verdad? Que fue modelo de lo que ya estaba en el cielo. Claro. Sin embargo, para que el mundo, realmente el mundo entero, conociera que hay un Dios, que hay un santuario, sí, que hay un sacerdocio, se tuvo que hacer este modelo, ¿sí? Para que cuando viniera realmente el sacerdote, la víctima, el Señor Jesús, entonces, que Él es la realidad de todo esto. De todos los símbolos. Entonces se cumplieran las cosas en Él. Seguro que sí. Entonces, si ha llegado la realidad en Cristo, no veo cómo se justifica, incluso como Él da un nuevo pacto. Como Él, además, a ese pacto le llama testamento. Quiere decir entonces que hay un acuerdo en vida y un acuerdo en muerte. Así es. Cubre todo. De tal manera entonces que Pablo habla de que el antiguo pacto se hizo viejo. Y si el pacto se hizo viejo, pues no sé cómo el ceremonial se conservaría jovencito. De ninguna manera. De ningún modo. Y el asunto también es que es un nuevo pacto bajo un modelo superior. Mejores promesas. Mejores promesas, y que inclusive, volvemos a comentarlo, el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior porque está bajo juramento y es de acuerdo a la orden de Melquisedec. Al venir el Señor Jesús, ahora está el pacto, está el modelo según la orden de Melquisedec y ya no según la orden levita. Exactamente. Entonces no sé cómo puedes imponerle el sistema levítico a la iglesia. Para nada.
Es más, es hasta una cuestión de lógica, porque el apóstol aquí usa mucho sentido común en lo que está escribiendo. Por eso nos dice la Escritura que Cristo es rey y sacerdote. Y también nos dice el apóstol Pedro a la iglesia que somos reyes y sacerdotes. Pero esto solamente es a través de Cristo. Pero Cristo es rey y sacerdote según la orden de Melquisedec. De Melquisedec, correcto. Yo espero que estas aclaraciones bendigan sus corazones, hermanos, y se sientan que si iban de estampida, se detengan. Claro. Y se afirmen en Cristo, aprendan la fe, aprendan la doctrina. Porque, hermano Ramos, usted ha comentado lo siguiente, que las iglesias de Judea llegaron un momento en decir, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? No vaya a ser que tengamos error de apreciación. Sí. Y de una manera analógica, puede ser que la iglesia el día de hoy también piense que hay mejores promesas en un ritual que ya está envejecido, que ya está caduco, y que de esta manera estén regresando a algo inexistente. Inexistente porque el viejo pacto, dijo Pablo, se envejeció y fue dado de baja. ¿Por qué querer sostener un sistema donde ya no tienen el pacto? Alguien me dijo alguna vez, oiga, perdóneme hermano, pero Israel está bajo pacto. No, señor. Los pactos pueden cancelarse. La prueba, cuando estuvieron en el Sinaí, Dios les dio el pacto y apenas se lo dio, y abajo en la montaña hicieron su buen fiestón y adoraron a un becerro de oro, y se quebró ese pacto. Cuando quebró Moisés las tablas de la ley, ese era señal evidente. Les quito el pacto, dijo Dios, porque un pacto de esa naturaleza es condicionado. ¿Condicionado a que lo guardes o te lo quito? A que lo obedezca, que lo viva. Seguro. ¿O acaso no está escrito, haz esto y vivirás? Es condicionado. De tal manera entonces que Israel, cuando rechazó al Mesías, pues no me diga, no entiendo cómo puede permanecer el pueblo bajo pacto habiendo rechazado al Hijo. Si está escrito, ¿cuántos serán dignos de mayor castigo? El que tuviere en poco la sangre, el Cristo, que tuviera en poco al Hijo. O sea, no puede usted forzar la figura. Y entonces me dice, no, perdóname, pero entonces ¿qué ellos tienen? No, habrá un pacto renovado que Ezequiel lo dice. Claro. Dice, haré un nuevo pacto con ellos. Pacto con ellos. Y entonces voy a escribir mis palabras en sus corazones. Así es. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene Israel? ¿Promesa? Promesa. Israel está bajo la promesa soberana que Dios le dio a Abraham y que le dio a David. De tal manera que una promesa soberana es incondicional. Exacto. Pase lo que pase, esa promesa se cumple porque Dios se lo prometió soberanamente. Es decir, Dios porque quiso. No dice que no hallando por quien jurar, alzó su mano diestra. Amén. Abraham, te juro por mí mismo, que el escritor a los hebreos dice, no era necesario, en el sentido de que hay dos cosas por las cuales Dios no miente. Primero, porque lo dijo, y ya con que lo haya dicho es más que suficiente. Y segundo, porque además de eso intervino juramento, levantó su diestra, hijo, te juro. Entonces, Israel, lo que usted quiera y diga, está bajo una promesa soberana incancelable. El pacto se les ha cancelado varias veces y han tenido que renovar pacto. Si la escritura, ahí vaya usted al libro de Josué, no estaban bajo pacto, tanto así que para entrar a la tierra de la promesa tuvo que circuncidar a toda aquella generación. Así es. Porque no habían sido circuncidados, tenían que estar circuncidados, y eran hombres. Para que hubiera pacto.
Pero a los 8 días tenían que circuncidarlo, no lo circuncidaron. No ¿Por lo qué? circuncidaron. Pues porque no hay pacto. Exacto. Cuando Dios les exigió, Israel dijo en el desierto, me sacrificaste a mí, adorabas a vuestro Dios Renfán que te trajiste de Egipto, y a Moloc, ¿va? La estrella de vuestro Dios Renfán que os trajiste de Egipto, y al Dios Moloc. Cuando que esas son cosas intolerables. Exacto. Pero Sin Dios pacto. dijo, sin pacto, y los he condenado a que queden aquí sus huesos en desierto. Ujú. Entonces sí rompió el pacto. Claro. Claro que sí, los que fueron rebeldes. Y por eso se tuvo que hacer el libro de Deuteronomio también. Exacto. Y cuando Josué va a introducir a la nación a la tierra de la promesa, no pueden entrar sin pacto, Ujú. porque es una tierra de pacto. Claro. ¿Qué sucedió? Circuncidó a toda A todos los varones. esa generación. Ujú. Y entonces renovaron el pacto con Dios, por amor de Dios. Entonces podemos observar que prácticamente Israel ha sobrevivido y ha tenido contacto con Dios por la promesa. Muchas veces Dios le dijo por amor a Abraham, Sí. por amor a David. Exactamente. Muchas veces le dijo, llegó a decir a Moisés, déjame ponerte sobre otro pueblo, estos son frente de pedernal alacranes. Ujú. Por eso nuestros hermanos que en determinado momento se vieron sorprendidos por este nuevo tipo de, tal vez de enseñanza en el cual se infiltró a la iglesia evangélica, de que pues tenemos, muchos dicen somos levitas, somos esto, hermanos, No. no se sorprenda, no se asuste, el asunto es de que ese pacto está caduco y usted está firme en la fe en Jesucristo. Y no pueden justificar eso de soy levita. Exactamente. Además no eres judío. Que inclusive, y lo voy a decir muy particularmente, hermano Ramos, se ha instruido mucho a los músicos en que ellos piensen que son ministros y que son levitas. Bueno, pues pregúntele a un judío a ver qué tal. Sí, definitivamente. Es decir, pero porque todas esas tendencias hacen proclive al creyente hacia la judaización. Exactamente. ¿Por qué crees que yo nunca he aceptado que me salgan con eso de que soy judío mesiánico? No, mijito. Todo judío, en alguna medida y en alguna forma, es mesiánico. Todo judío Sí. tiene indiscutiblemente en el alma, en ese subconsciente, tiene la figura de un Mesías. Y debemos de comprender que si somos parte de la iglesia de Jesucristo, estamos bajo un nuevo pacto y bajo el sacerdocio de Melquisedec. Claro. Entonces no me traigas que porque eres judío mesiánico no me traigas la estrellita de David ni me traigas Ningún simbolismo. Ningún simbolismo, no me Un vengas lío. con simbolismo. El cristianismo no es simbólico. No. Así de sencillo. Por eso dice la Escritura, poned vuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Muy bien, entonces Pablo entra a explicar por qué bajo este nuevo pacto sí es posible lo que antes no se podía. ¿Cómo que? Bajo este nuevo podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Bajo este nuevo pacto. En Cristo, sí. Amén. ¿No dice que se rompió el velo de arriba abajo? Se rasgó. Y que abrió el camino para nosotros. Ujú. Luego entonces, bajo el nuevo pacto, el camino está abierto. Bajo el antiguo pacto, el camino está cerrado. Usted escoja. Exacto. Definitivamente, qué cosas tan preciosas tiene esta explicación del escritor que sostengo indiscutiblemente para mí es Pablo. Sí, porque imagínese, hermano, que estamos celebrando un pacto antiguo bajo la cuestión levítica. Discúlpeme, usted no puede llevar a la gente a la presencia de Dios porque hay un velo que le impide. ¿No puede? Solamente el autorizado, el sumo pontífice, y es una vez al año y con sangre ajena.
Ahora, sería un sincretismo en el sentido de que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y te trae a los levitas. Exactamente. Cuando que son órdenes distintas, Son diferentes. incompatibles. Ujú. Pero que desempeñaron un papel extraordinario Claro. en términos pedagógicos, de enseñar al mundo, de crear conciencia de algo superior. Eso es muy cierto, Claro. si no se quita eso. No tiene, o sea, nadie le está quitando su mérito en el tiempo que le dio Dios su función para que lo hiciera. Fíjate, por ese dice, nuevo pacto es que dio por viejo al primero, Ujú. y luego se hace más viejo, anciano y débil, y caduca. Así es el viejo pacto, tan débil que no es inteligente apoyarse en el ministerio sacerdotal de Levita. Melquisedec. Ajá. Digo, no tiene nada que ver. O sea, por eso dije, dime una cosa, ¿tú crees que le iban a permitir el sacrilegio de que llegara yo y me metiera entre los levitas De ninguna manera. a oficiar? Dice la Escritura que indefectiblemente Morías. Sí. ¿Por qué? Porque eso no es tu terreno. Inclusive un levita que no pertenecía a la familia de Aarón, no podía ejecutar ningún servicio de los hijos de Aarón, los sacerdotes, Claro que no. ni los hijos de Aarón ejercer mientras viviera Aarón el oficio de Aarón. De ningún modo. Nadie podía interferir con la labor que Dios les había establecido. De tal manera Mucho menos Ajá. ninguno de otra tribu podía meterse al De tal santuario. manera entonces que bajo el término del sacerdocio de Aarón, el Señor Jesús sería un usurpador Claro, al llamarse sumo pontífice, cuando que claro dice el escritor sagrado, de esa tribu nunca se dijo nada. así es. Y lógico, imagínate que cualquiera que se presentara, hombre, a oficiar en lugar de Aarón, no más con que lo dijera, No, le costaba la vida. incluso siendo de otra tribu, imposible. Entonces yo no sé por qué quieren colarle al sacerdocio de Cristo a los levitas. Yo creo que ahí nos vamos a quedar, nos quedan unos 8 minutos, de tal manera que dice, el tema no es el tabernáculo, sino el pacto, Ujú. pero si este se hizo viejo, los ritos de la ley que eran para el antiguo pacto, pues también se hicieron viejos. O dígame usted cómo puede hacerse viejo el pacto y no hacerse viejo el ceremonial. Exactamente. Ahí nos vamos a quedar. Ahora tenemos muchas visitas. Así es, hermano. Vamos a pasar las llamadas. Antes recordarle que el día de mañana tendremos 2 reuniones en la iglesia El Camino de la Fe. Si usted no tiene un lugar donde asistir, será un gusto que usted venga a oír la palabra de Dios y a sentirse bendecido y sobre todo lleno y pleno de lo que es recibir el consejo de la palabra de Dios. Amén. La iglesia está ubicada sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente. Esto es en la colonia Francisco Garza Sada y pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El teléfono de nuestra iglesia es el 8-379-9060 y será un gusto poderle atender y poderle dar toda la información que usted requiera. También no olvide que los días lunes, miércoles y viernes, nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos está, si usted puede accesar a la página www.radioadoracion.com de 8 a 9 de la mañana, y de igual manera, si usted no puede por alguna razón, puede irse al canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Allí están todos los mensajes y prédicas de nuestro hermano por más de 2 años que ha estado participando en Estados Unidos. Sí. Nos ha llamado en esta hora nuestro hermano Guillermo Ramos
y le agradece a Dios por todo lo que Él le ha bendecido. Qué bueno. Él tiene pregunta y dice, cuando un pastor fallece, ¿la esposa es la que se queda al frente de la iglesia? ¿Es así como dice la Escritura? Mira, la Escritura es muy clara. Nosotros pertenecemos a una generación que afirmaba, porque la Escritura lo afirma, que para ejercer un ministerio tienes que ser llamado por el Señor Jesús. Amén. Si el pastor que fue llamado fallece, ¿tiene Dios, el Señor Jesús, todo el derecho soberano de hacer que su esposa nombrarla o llamarla al pastorado? Eso sí, el Señor Jesús lo hace. Lo que no procede es que se convierta en especie hereditaria. El ministerio no es así. Es decir, tiene que haber un llamamiento de por medio. Bueno, pues contesta su segunda pregunta, que dice que un pastor dice, yo soy pastor por un paso de fe, y le dice a la gente, los invito a que den un paso de fe, y pregunta, ¿así es el llamado? No, ibas a decir algo. Sí, también en ocasiones cuando se pertenece a una denominación, hay ciertas cuestiones administrativas que de alguna manera lo permiten, pero lo correcto es de que sea un llamamiento por el Señor Jesucristo al ministerio. Pablo lo dijo en 1 Corintios 12, que hay dones y eso los da el Espíritu Santo. Así es. Que hay ministerios y eso lo reparte el Señor Jesús. Así es. Por eso dice, llamó a los que quiso, y hay operaciones que son señalamiento de tiempos, le pertenecen al Padre. Así es. Ha llamado también nuestro hermano César Faz, de la Iglesia Labranza de Dios. Llama para darle gracias al hermano Ramos por las predicaciones y comenta que son de mucha bendición para su vida. Qué alegría. Y que Dios le siga utilizando en este trabajo. También nuestra hermana San Juanita Cerrato está pidiendo oración por su hermana Lucy, por unos estudios médicos para que todo salga bien y Dios sea con ella. También ha llamado nuestro hermano Juan Antonio Díaz, tiene dolor muy fuerte en la cabeza, dice que siente que se desmaya, y pide la oración para que Dios abra puertas y él se pueda atender, o bien Dios participe en su vida. También nuestro hermano Luis Lauro, el señor Luis Lauro González, está pidiendo en esta hora salud económica, física y espiritual para su vida, y envía saludos a la familia Ramos Jalomo en esta hora. Vamos entonces a orar. Vamos el tiempo a orar. Se nos ha terminado. Claro que sí, hermano, y si usted me lo permite, también quiero hacer un anuncio. El día 25 de diciembre, la iglesia tendrá sus cultos normales, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Y es un día en que nosotros le vamos a dar reconocimiento al hecho histórico de que Jesús vino al mundo. Seguro que ¿verdad? Y vamos carne. a tener cantos especiales y vamos a darle toda la gloria y la honra, porque si Dios no hubiera existido, si no tuviéramos esa salvación, ese recurso, el hombre y la mujer no tendría absolutamente nada. Definitivo. Y hago de nuevo la aclaración. Nosotros no celebramos el día, porque luego hay esos comentarios de que es que ese día los que adoran al sol lo hacían en el Imperio Romano y que quién sabe qué. A mí no me interesa eso. Todos los 365 días de nuestro sistema y los 360 días serían judíos, le pertenecen a Dios. Amén. Porque Él creó todas las cosas. Así que ningún creyente ande atribuyéndole al diablo propiedad de un día. No, señores, todo le pertenece al Altísimo. No, y no vamos a cometer latrocinio, hermano, ni le vamos a robar la gloria a quien se la merece. Y todo el año, yo predico todo el año, cerca de 6 veces por semana, y siempre nos remitimos al hecho glorioso que el Señor Jesús vino para darnos redención. ¿Por qué vamos a escondernos?
Exactamente. Porque vamos a negar este hecho histórico que no decimos que sucedió el día 24. No. Pudo haber sucedido en cualquier mes del año. Eso no tiene trascendencia para nosotros. Lo trascendente es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Padre eterno, muchas gracias por esta mañana, la bendición que nos has concedido para participar en esta reflexión tan preciosa sobre tu Hijo amado, que tiene un sacerdocio superior a todo, que en todas las cosas es mejor. Por lo tanto, esta mañana te rogamos que las peticiones que tu pueblo ha presentado, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, abras tu mano para ellos. Amén. Por Cristo tu Hijo. Amén. Y nos escucharemos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.